Rogad a Dios en caridad por el alma de don Andrés Barrios, que ha fallecido en Granada a los 47 años. Descanse en paz. Granada, 27 de junio del 2007. Rogad a Dios en caridad por el alma de doña Elvira Barrios, que ha fallecido en Granada a los 21 años. Descanse en paz. Granada, 27 de junio del 2007. Sendas esquelas de un padre y una hija fallecidos el mismo día. Lo que arrastra la lluvia. Men Marías en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Gracias, Rosa. Encantada de estar aquí contigo. Pues un placer. Andrés y Elvira son padre e hija, pero ¿quiénes son los difuntos? Los difuntos, Andrés y Elvira, son el marido y la hija de Marina, la gran protagonista de lo que arrastra la lluvia. Estas dos personas, como muy bien has dicho, la novela arranca con sus esquelas. Inmediatamente a continuación nos encontramos a Marina, como digo, su mujer y su madre, viviendo en un parque de Granada, convertida en una vagabunda. ¿Qué lleva a una mujer que ha perdido a su marido y a su hija a de repente vivir en la calle? Porque además tenía un trabajo, tenía una posición y supongo no, nosotros los que estamos todavía ocupando un espacio, voy a decir normal, sabemos que la gente que está en las calles tiene una vida, ha tenido una vida, pero yo creo que no nos planteamos que esa vida que tenían era muy parecida a la nuestra, igual o incluso mejor. Efectivamente, a mí esta me parece la gran cuestión y es uno de los grandes motivos que a mí me llevaron a escribir esa novela, ¿no? Como tú muy bien dices, las personas que viven en la calle no han nacido en la calle o no siempre lo han hecho, en su mayoría no es así, y proceden de casas y de familias pues iguales o mejores que las nuestras, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que llevan a una mujer como Marina, una mujer normal, por decirlo de alguna manera, a terminar en este lugar, ¿no? A las cosas se llega poco a poco. Yo creo que en general en la vida no sé, es raro, ¿no? Que suceda un gran acontecimiento, que precipite algo así tan de repente. Creo que vamos dando pasos en una determinada dirección de manera constante hasta que de repente un día nos preguntamos cómo he llegado yo aquí, ¿no? Y para mí la respuesta siempre es poco a poco. Es verdad. No todo el mundo es capaz de llevarse a alguien que vive en la calle a tu propia casa, no solamente a tu propia casa, sino que lo metes en tu propia familia. Yo creo que hay que ser alguien muy especial. Efectivamente, esa persona, en este caso, en el caso de la novela, es Carmen. Carmen es una mujer que tiene, bueno, pues una vida muy acomodada, vive en el mejor ático de Granada y un día de repente se encuentra a Marina viviendo en la calle y decide efectivamente llevársela a vivir con ella a su casa y a su familia, ¿no? Carmen es una mujer satisfecha, es una mujer que ama lo que tiene, ¿no? Para mí Carmen es abundancia y por eso puede dar, ¿no? Para mí la abundancia es la cualidad de las personas que han aprendido a sentir amor por su propia pobreza, ¿no? Y solo desde ahí se puede sentir amor por la pobreza de los demás, ¿no? Como en este caso hace Carmen. No deberíamos confundir la abundancia como algo material, ¿no? En el caso de Desde Carmen. luego, no. De hecho, creo que es lo último, ¿no? A lo que en este caso nos referiríamos, ¿no? Al final, cuando una persona quiere dar, ¿no? Podemos dar muchísimas cosas, entre ellas dinero, por supuesto, o cuestiones materiales, pero creo que son las últimas, ¿no? Al final, cuando una persona está necesitada, puede estar necesitada de comida, por supuesto, pero creo que la necesidad de cariño hoy en día, ¿no? Es de las más altas de todas. Sí, es verdad. Del 2008 al 2014 se produjo el mayor número de desahucios de ciudadanos y de familias casi siempre vulnerables y además por ejecución forzosa, ¿no? Ante el impago de una hipoteca o de un alquiler.
Sí, efectivamente, así fue. De hecho, Marina, la protagonista de la novela, es víctima Mm, de uno de estos desahucios, ¿no? Me interesaba muchísimo encuadrar la novela en esta época, en la crisis de 2007-2008, ¿no? Precisamente y un poco en relación con lo que comentábamos antes de cómo se llega, ¿no? A una persona, por decirlo de alguna forma, normal, a estar en esta situación de mendicidad, ¿no? Creo que aquella crisis y de alguna manera también esta que estamos viviendo a raíz del coronavirus, ¿no? Están convirtiendo lo que son los mínimos de los seres humanos en mm, auténticos lujos, ¿no? Quiero decir, antes, si el lujo antes era tener un barco, pues el lujo ahora mismo es tener un trabajo, ¿verdad? desde Entonces, luego. este tipo de desahucios, además, eh, quiero decir, son muy especiales y creo que la gente, yo he trabajado con ellos cuando me dedicaba a la abogacía Mm, y no somos conscientes de hasta qué nivel los bancos ejercen una presión sobre el ciudadano, ¿no? En el sentido de, bueno, pues de quitarle la casa a una persona, de quedarse con la casa de esa persona y esa persona seguir adeudando la hipoteca, el préstamo que se le concedió, ¿no? Entonces, verse sin casa y verse con una deuda que va aumentando cada día y que lo va a perseguir siempre. O sea, nadie se libra nadie se libra de una hipoteca entregando su casa. no, desde luego que no. También hay otro agravante que es perder tu trabajo a una edad en la que dejaste tiempo atrás los 40. Ese paréntesis que no te lleva a ninguna parte, no puedes ir ni hacia atrás ni hacia adelante. Te pondré un ejemplo que hace poco decían a propósito de los premios Goya, ¿no? Llegas a una edad en la que no puedes ejercer de hija, pero quizá tampoco de madre. Estás ahí en un limbo, en un vacío en el que no encuentras trabajo tan fácilmente. Me parece una gran reflexión, estoy totalmente de acuerdo con ella. Mm, Yo creo que este asunto, el tema bueno, pues de la ausencia de trabajo para personas de una edad posterior a los 40, pero también para personas de una edad, por ejemplo, anterior a los 30, ¿no? Esta sí. precariedad laboral que también sufren los jóvenes, ¿no? Me parece que son cuestiones que en apariencia puede decirse que están en el foro de discusión social, que se trabaja sobre ellas, que se quieren poner remedios, pero para mi gusto es mentira, o sea, no se está hablando de ellas o no se están planteando desde el lugar adecuado, ¿no? Y la prueba Mm, de ello es que, quiero decir, esto lejos de ir a menos, va a más, ¿no? Y ya no es solamente la cuestión laboral, que por supuesto es la más importante, ¿no? Es la carga psicológica que esto produce en estas personas, ¿no? El trabajo no es solamente una cuestión que nos lleva a intercambiar nuestro tiempo por dinero, ¿no? El sí. trabajo también nos hace sentirnos útiles, parte de una sociedad, ¿no? Yo cuando trabajo estoy aportando, bueno, pues mis conocimientos, mi experiencia a la sociedad y de alguna manera estoy, bueno, pues estoy contribuyendo a ella, ¿no? Cuando no nos dejan participar en esta cadena, como digo, evidentemente es muy importante la cuestión de que, bueno, pues de que una persona se vea en números rojos, pero también el estrés que eso produce al sentirse inútil. Ya. Sí, esa es la cuestión. Mm. Me, me, El me, éxito me parece algo horrible. Pues sí, la verdad es que sí, que lo has definido muy bien. Sentirte inútil, no sentir que haces nada en la sociedad o que no puedes To- hacer nada en la sociedad. Mm, Totalmente, totalmente. mm. ¿El éxito y el esfuerzo condicionan el azar? Eh, el éxito y sobre todo el esfuerzo creo que es algo que no debemos dejar de valorar nunca y es algo que me parece importantísimo y de las mayores cualidades que puede tener una persona. Pero a mí Mm, personalmente me carga ya mucho este discurso según el cual, bueno, pues nos quieren vender una especie de voluntarismo mágico según el cual cuanto más te esfuerces, o sea, si te esfuerzas mucho, quiero decir, vas a conseguir algo, ¿no? Eso no funciona así, ¿vale? El talento, el esfuerzo necesitan una serie de condiciones materiales para desarrollarse. Entonces, el azar es una fuerza muy, muy, muy poderosa que está muy denostada hoy en día. Yo creo que viene denostándose mucho desde hace unos años.
y no nos damos cuenta, o por lo menos en mi opinión no nos damos cuenta del inmenso poder que tiene en nosotros, ¿no? Y es algo que nos afecta desde el momento en el que nacemos, ¿no? En el sentido de nacer en una familia o de nacer en otra, ¿no? Ya. En función de esto, por ejemplo, hay personas, bueno, pues que han conseguido grandes cosas en la vida, ¿no? Y me parece algo encomiable, por supuesto, pero esta gente que dice mucho, yo parto desde cero, ¿no? Bueno, hay personas partiendo de -500 y eso lo Ya. determina el azar, ¿no? Entonces, quiero decir, si bien es cierto que no me parece bien, por supuesto, que bueno, pues no tener una postura meritocrática ante determinadas cuestiones y que el esfuerzo es lo que más hay que valorar, tampoco nos podemos olvidar del azar, que está presente en la vida de todas las personas. Y te digo un poco más, ¿el azar o el destino? El azar o el destino, ¿no? Efectivamente, esto ya, bueno, pues creo que está marcado por, a lo mejor, no sé, quizá pensamientos religiosos que podamos tener o pensamientos un poco más kármicos, como dicen hoy en día, ¿no? Yo no sé si las cosas están escritas o no están escritas, ¿no? Pero lo que sí sé, o por lo menos lo que yo sí tengo muy claro, es que pensamos que ejercemos un control sobre nuestras propias vidas que es completamente ilusorio, es una fantasía. O sea, ese control que nos creemos que tenemos sobre los acontecimientos, sobre lo que nos sucede, es una absoluta fantasía. Y creo que se quiere quitar de en medio del discurso, bueno, pues en general del panorama, ¿no? Y llevarlo siempre a esta postura de no, 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 no. O sea, aquí solo ganan los que más se esfuerzan y eso es mentira. O sea, eso sencillamente es mentira. Ojalá tuviéramos ese poder sobre nuestras vidas. Ojalá con esfuerzo se consiguieran las cosas. Eso no es así. Ujú. ¿Cómo es la mirada de quien te acoge en su casa? Porque tiene que cambiarle. Qué buena pregunta. Creo que es una mirada con la que hay que tener cuidado, en el sentido de decir, eh, hay veces que hay personas que hacen grandes actos de bondad o de aparente bondad, ¿no? Buscando Mm, algo a cambio, ¿no? A mí esa mirada no me gusta. No, no, de hecho es una mirada a la que le tengo verdadero miedo, ¿no? mm, Yo creo que la mirada de la persona que te acoge en su casa, si alguien lo hace, o tampoco tenemos que irnos a este caso un poco más extremo, ¿no? Simplemente la mirada de cualquier persona que ayuda, mm, a mí me gusta que sea una mirada colaboradora, no sea una mirada condescendiente, no sea una mirada cargada de pena, ¿no? Sino que sea una mirada de quien entiende que no está en tu situación y que podría estarlo. mm. Julia y la inocencia de lo no vivido aún. Julia es un personaje muy especial en la novela. Julia es la Sí. hija de Carmen Mm, y tiene 13 años. Entonces, bueno, como tú dices, es la inocencia, es la ilusión. Yo la ilusión siempre me ha interesado mucho y cuando he trabajado con ella escribiendo novela, siempre la había planteado como lo que viene después de la catarsis, ¿no? La ilusión del renacimiento del ser humano que se rompe, ¿no? mm, Que es un concepto que me parece interesantísimo. Pero esta vez es la primera vez en la vida que hago algo así. Yo necesitaba, porque me apetecía a mí como escritora y como persona, ¿no? Tener un personaje que tuviera esa candidez que viene de serie con el ser humano. Es decir, un personaje, una persona que todavía la vida no hubiera pasado por él, ¿no? Hablabas antes de la mirada de quien te acoge en su casa, ¿no? Bueno, pues sí. la mirada de Julia es una mirada que todavía no acumula pasado. Es una persona que no entiende que la vida duele. Es una persona Mm, que no entiende que lo que te puede venir en la vida te puede hacer mucho daño. Entonces, cuando tú eso no lo sabes todavía, cuando aún no te has puesto la coraza, vas a la vida a pecho descubierto, ¿no? Entonces, Julia en mm, la novela se enamora por primera vez y, claro, vive el amor desde un punto, vive el amor desde la ilusión más absoluta y sin entender que del amor a veces también hay que protegerse.
esa ausencia de protección, bueno, pues la lleva a crecer, en definitiva. Algo que yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento. Yo creo que es lo que te va haciendo crecer, ¿no? La propia vida. Y Sí, luego, desde luego. la ira como recurso para callar la tristeza. Oh, sí, yo lo digo en la novela, o bueno, o lo dice Marina, ¿no? La ira me parece el antidepresivo más barato que existe hoy en día, ¿no? Creo que no se puede sentir ira y tristeza al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la ira, al final, creo que es una emoción activa, ¿no? La ira como que nos pone en movimiento, nos empuja a mantenernos vivos, ¿no? Digamos, para hacerle daño a otro, para vengarnos de él, ¿no? La tristeza es todo lo contrario. La tristeza es una emoción muy pasiva que nos lleva a dormir, en definitiva, a meternos en la cama, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo así, para mí la ira es el antidepresivo más barato que existe. Mientras tengas ira, vas a estar vivo, ¿no? Y creo que eso, de alguna manera, es una enfermedad hoy en día. Creo que somos adictos a la ira, pero detrás de la ira, como digo en la novela, si vamos quitando capas a esa cebolla, debajo de la ira lo que hay es tristeza. Y utilizamos la ira, o yo creo que utilizamos la ira como una forma de no enfrentarnos a esa tristeza, de no querer sentirla. Porque la tristeza, la única forma que existe para que se vaya, es que se consuma. La tristeza hay que vivirla, ¿no? Pero nos negamos a ello. Entonces, bueno, pues nos dedicamos no sé, a la ira, pero también, pues no sé, a emborracharnos, a irnos de fiesta, a hacer como que no sucede nada, ¿no? Y debajo de todo eso, lo que hay es tristeza. La cuestión es no seguir no dar otro paso más con esa ira, porque puede resultar peligrosa. Bueno, desde luego, efectivamente, ¿no? Cuando al final ves a una persona y dices, vale, tú no estás enfadado, lo que estás es triste. Si se queda ahí, bueno, pues al final todos vamos sobreviviendo como podemos, ¿no? Como esta cuestión, pues hay muchas. El problema es, como tú dices, llevar esto un paso más allá y utilizarlo, digamos, como una palanca que nos genera una idea de justicia en nuestra mente, que no es justicia, al final es venganza. Ni siquiera la venganza nos proporciona justicia. Y yo creo que esto, cualquier persona que se haya vengado de verdad puede entender que incluso una vez ejecutada esta venganza, una vez en la que consideramos que alguien había roto el equilibrio de las cosas y nosotros lo hemos restaurado, ni siquiera ahí tenemos justicia. Y en mi opinión, es una vez más por esto que decía de la tristeza, ¿no? Porque eso la tristeza no calma eso. La venganza no calma la pérdida. La venganza no repara ciertos dolores, ¿verdad? Entonces es cierto que si llevamos esa ira a un punto más alto, podemos encontrarnos bueno, pues con verdaderas barbaridades y, ¿por qué no?, con asesinatos. Llegamos a repudiar a nuestros semejantes, incluso en situaciones límites, como por ejemplo, pues en jóvenes en un mismo refugio, ¿no? En jóvenes que están en la calle y que, bueno, pues pueden ir a ese tipo de hogares. Yo creo que sí, pero me parece que es porque repudiar es una forma de no identificarse, ¿no? Creo que de ahí nace el odio, ¿no? El odio al final es una forma de miedo, o al menos a mí me lo parece, ¿no? Cuando el odio te exige lejanía inmediata. Entonces, claro, si lo que yo repudio es lo contrario a mí, ¿no? Entonces, es una manera de no identificarme. Entonces, quiero decir, si yo estoy en una situación mala o en una situación dañina, parece natural, o sea, parece que como que pensamos que hay una coherencia lógica en la vida, que es la de agruparnos, que es la de colaborar entre nosotros. Pero creo que esa coherencia pocas veces aparece y repudiarlo, rechazarlo, es una forma de decir, yo no soy esto.
Uh-huh. Eso es. Granada, tu Granada y la cima del Veleta siempre vigilante. Sí, es verdad. Granada, cuando la que es tu ciudad, creo que tendemos a pensar, porque esto también se dice mucho, ¿no? Bueno, pues tu ciudad, tu familia, tu zona de confort, lo que te protege, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, a mí me parece que tu ciudad, la ciudad en la que has nacido, puede ser de las cosas más crueles que existan en el mundo, porque tu ciudad te conoce. Tu ciudad sabe lo que pasó en aquella esquina, tu ciudad te vio haciendo aquello que no tenías que hacer en aquel parque, tu ciudad te vio caminando llorando por aquella calle después de que sucediera algo, tu ciudad te conoce muy bien, ¿no? Entonces, claro, Marina, que es la protagonista de la novela, que como venimos diciendo, vive en la calle. Entonces, claro, yo me di cuenta de que su casa es la ciudad. Por eso elegí Granada, que es mi ciudad, ¿no? Porque que también es la suya, ¿no? Porque tiene un nivel de agresividad, como digo, tu propia ciudad sobre ti mismo, que me parece que es de las cosas que más te pueden enjuiciar, ¿no? Y Granada, como tú muy bien dices, y esto ahora lo estamos notando mucho con esta gran nevada que ha caído este año, ¿no? Tú en Granada te puedes esconder de cualquier cosa menos del Veleta. Te pongas donde te pongas, hagas lo que hagas, si miras arriba, siempre ves el pico del Veleta, ¿no? Además, el Veleta es una montaña. Cuando les piden a los niños que dibujen una montaña, que dibujan, bueno, pues un triángulo sin la línea de abajo, eso es el Veleta tiene esa forma, ¿no? Entonces, ese pico, digamos que es lo que está constantemente vigilando a la ciudad, ¿no? Lo que está constantemente controlándola. Y, por supuesto, Marina y las personas que viven en la calle son las que menos escapan a eso. La lluvia se despeña en hilos por los canalones. Porque el título de tu libro es Lo que arrastra la lluvia. Lo que arrastra la lluvia lo arrastra, pero no significa que lo disuelva, que lo elimine. No, de hecho, ojalá fuera así, ¿verdad? Hay un momento en el que Julia lo dice en la novela, ¿no? Que cuando hay un diluvio, el agua forma riadas que se llevan por delante todo lo que encuentran, ¿no? El agua tiene mucha fuerza, el agua puede arrastrar árboles, casas, incluso pueblos enteros, ¿no? Entonces el problema no es la lluvia, sino lo que arrastra la lluvia. Para mí esto era una forma, pues digamos una forma metaliteraria, ¿no? Digamos, de entender que el problema para los seres humanos, digamos que la verdadera guerra empieza cuando el soldado vuelve a casa. O sea, el problema no es el acontecimiento traumático, el problema no es lo que nos sucede, sino lo que viene después, lo que arrastra eso. Cómo tenemos que volver a la vida después de haber vivido determinadas cuestiones, ¿no? Por eso decía que el problema no es la lluvia, ni el diluvio, el problema es lo que arrastra. Eso es. Pues un placer leer esta historia y por supuesto escucharte. Muchísimas gracias a ti, Rosa, ha sido un placer. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo.